Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright N teniendo un dúo genial. Como siempre me da una alegría enorme compartir con ustedes lo que me apasiona, el mundo del espectáculo y en especial, esas noticias jugosas que tanto nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright a hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N en el famoso beso filtrado de Can Yaman y su reacción superíndice 3N explosiva. Su copyright estuvieron tan intrigados como yo. Vamos a analizar todo lo que ha pasado, desde el vídeo que se filtró superíndice 3 hasta las declaraciones de Can Yaman, e intentaremos entender copyright hay detrás de todo este revuelo. Prepárense porque esto va para largo y vamos a desgranar cada detalle, cada ángulo, cada suspiro de esta controversia. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. No se perderú ninguna de las novedades que tengo preparadas para ustedes. Y si les gusta el vídeo, copyright denme un like y compártanlo con sus amigos. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo. Además, déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. Me encanta leer sus diferentes perspectivas. Ahora vamos al grano. ¿Copyright fue lo que pasó superíndice 3 exactamente? Pues bien, hace unos días un vídeo de Can Yaman y una actriz, cuyo nombre no voy a mencionar porque no quiero contribuir a la copyright mica, se filtró superíndice 3 en internet. En el vídeo se les ve besándose durante lo que parece ser una escena de grabación superíndice 3N. Hasta aquí, todo podrá ser normal, ¿verdad? Actores actuando, nada fuera de lo común. Pero el problema es que el vídeo nunca debió superíndice 3 salir a la luz. Se supone que era material confidencial, parte del proceso creativo de un proyecto que aún no se ha estrenado. Un material que pertenece a la productora, a los actores y hasta cierto punto, a la expectación generada por la promoción oficial. La reacción superíndice 3N de Can Yaman no se hizo esperar. El actor, conocido por su carisma y talento, pero también copyright N por su carácter fuerte, explotó superíndice 3 en las redes sociales. Publicó superíndice 3 un mensaje contundente visiblemente enfadado, en el que expresaba su indignación superíndice 3N por la filtración superíndice 3N y defendió a su derecho a la privacidad. El mensaje era claro: nuestro amor no es tu problema. Unas palabras que resonaron en el mundo del entretenimiento y que encendieron aún más la conversación. Y es aquí donde empieza lo interesante. Porque ese ayul del beso en lo que realmente ha generado debate es la reacción superíndice 3N de Can Yaman y el mensaje que envió superíndice 3. ¿Tiene razón superíndice 3N en enfadarse? ¿Es justificable su reacción superíndice 3N? ¿Du superíndice 3 de la lunea entre la vida pública y la vida privada de una celebridad? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos cuando vemos a una estrella enfrentarse a este tipo de situaciones. Y la respuesta, créanme, no es sencilla. Creo que es importante analizar esto desde diferentes perspectivas. En primer lugar, hay que reconocer que la privacidad es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a que nuestra vida privada sea respetada, independientemente de nuestra profesión superíndice 3N. El hecho de ser una figura pública no implica que tengamos que renunciar a ese derecho. Es más, si lo pensamos bien, las figuras públicas son las que más necesitan ese derecho precisamente porque su vida está constantemente expuesta al escrutinio. La filtración superíndice 3N de un vídeo privado, ya sea un beso, una conversación superíndice 3N o cualquier otro tipo de material, es una violación superíndice 3N de la intimidad. Es una forma de invasión superíndice 3N que puede tener consecuencias muy negativas para la persona afectada. Puede generar copyright ansiedad, vergüenza e incluso afectar su carrera profesional. Pensemos en la cantidad de presión que deben sentir al saber que cada movimiento, cada gesto, cada palabra puede ser grabada, filtrada y analizada hasta la saciedad. Es una carga emocional muy pesada de llevar. En el caso de Can Yaman, es comprensible que se sienta traicionado y frustrado. No solo se ha expuesto un momento íntimo de su vida, sino que también copyright N se ha utilizado ese momento para generar morbo y especulación superíndice 3N.
Se ha convertido en el centro de atención superíndice 3N de los medios y de las redes sociales, sin su consentimiento y en contra de su voluntad. Es como si alguien entrara en tu casa sin permiso y empezara a retransmitir tu vida privada en directo. Sería horrible, ¿verdad? Pues eso es lo que sienten muchas celebridades en situaciones como esta. Pero por otro lado, también Copyright N es cierto que las figuras públicas tienen una responsabilidad con sus fans y con la sociedad en general. Su vida, queramos o no, es bajo el escrutinio público. Cada uno de sus actos, cada una de sus palabras, son analizadas y comentadas. Y esto, en ocasiones, puede ser difícil de gestionar. Es una especie de contrato implícito que firman al entrar en el mundo del espectáculo. Saben que van a ser observados, juzgados y, en ocasiones, criticados. Pero, ¿hasta qué punto llega ese contrato? ¿Incluye la renuncia total a la privacidad? Ahí es donde se complica la cosa. Algunos argumentan que Yaman, al ser una persona famosa, deberá estar preparado para este tipo de situaciones. Que deberá tener ese cuidado con su imagen y con lo que hace en público. Que su reacción superíndice 3N ha sido exagerada y que ha contribuido a alimentar a la Polu Copyright Mica. Piensan que al fin y al cabo, es parte del juego y que debería saber lidiar con ello con más elegancia y menos visceralidad. Pero yo creo que esto es injusto. No se puede exigir a una persona que se comporte de una determinada manera solo porque es famosa. Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, a defender nuestros derechos y a reaccionar ante las injusticias. Y la filtración superíndice 3N de un vídeo privado es, sin duda, una injusticia. Es una violación de la confianza, una traición a la intimidad y un ataque a la libertad personal. Además, creo que el mensaje de Yaman, nuestro amor no es tu problema, es importante. Es un mensaje de empoderamiento, de reivindicación superíndice 3N de la privacidad y de defensa de la libertad individual. Es un mensaje que nos recuerda que no tenemos derecho a juzgar la vida de los demures, a entrometernos en sus asuntos personales y a difundir información superíndice 3N privada sin su consentimiento. Es un grito de rebeldía contra la cultura del chisme, la invasión mediática y la obsesión por la vida ajena. Obviamente la interpretación superíndice 3N de la frase «nuestro amor» es susceptible a debate. Algunos creen que se refiere a su relación superíndice 3N profesional con la actriz, mientras que otros especulan sobre un posible romance. La verdad es que solo ellos lo saben y en realidad no nos incumbe. En cualquier caso, el mensaje principal es claro: su vida privada no es asunto de nadie. Es una declaración de principios, una defensa de la autonomía y un rechazo a la intromisión. Este incidente nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y de las redes sociales en la vida de las celebridades. ¿Estamos respetando su privacidad? ¿Estamos contribuyendo a alimentar el morbo y la especulación superíndice 3N? ¿Estamos siendo conscientes del daño más menos o que podemos causar con nuestros comentarios y acciones? Estas son preguntas que deberíamos hacernos cada vez que consumimos información sobre la vida privada de una persona famosa. ¿Estamos siendo parte del problema o de la solución? Creo que es fundamental que empecemos a ser responsables con la información superíndice 3N que consumimos y que compartimos. Que aprendamos a distinguir entre lo que es de interu copyright público y lo que es privado. Que respetemos la intimidad de los demures, incluso de aquellos que son famosos. Que no nos dejemos llevar por el morbo y la curiosidad malsana. Que pensemos antes de comentar, compartir o difundir información que pueda dañar a otra persona. Porque al final del día, las celebridades son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones y derechos. Y merecen ser tratados con respeto y dignidad. No son personajes de ficción, no son juguetes a nuestra disposición, no son objetos de consumo. Son seres humanos que merecen ser tratados con la misma consideración que nosotros esperamos recibir. Este caso también Copyright N nos recuerda la importancia de la ciberseguridad y de proteger nuestra información superíndice 3N personal. En un mundo cada vez más digitalizado, es fundamental que tomemos medidas para proteger nuestra privacidad en línea. Que seamos conscientes de los riesgos y que aprendamos a defendernos de los ataques cibernu copyrighticos. Que utilicemos contraseñas seguras, que activemos la autenticación de 2 factores, que tengamos cuidado con los enlaces que abrimos y que nos informemos sobre cómo proteger nuestra información en la red.
Porque al final, nuestra privacidad es nuestra responsabilidad. Además, la filtración de este vídeo podría tener consecuencias legales. Si se descubre quién fue el responsable de la filtración, podría enfrentarse a cargos por violación de la privacidad, difamación o incluso por robo de propiedad intelectual. Las productoras suelen tener cláusulas de confidencialidad muy estrictas en sus contratos y la violación de estas cláusulas puede acarrear graves sanciones económicas. En resumen, el beso filtrado de Can Yaman y su reacción superíndice 3N explosiva han generado un debate importante sobre la privacidad, la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N y el respeto a la intimidad de las celebridades. Es un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y actitudes. Nos obliga a cuestionarnos si estamos siendo justos con las personas famosas, si estamos respetando sus derechos y si estamos contribuyendo a crear una cultura más respetuosa y empática. Y bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Recuerden que mi intención superíndice 3N no es juzgar a nadie, sino analizar los hechos y compartir mis opiniones con ustedes. Quiero que este canal sea un espacio para la reflexión, el debate y el aprendizaje. Un lugar donde podamos compartir nuestras ideas y perspectivas de manera respetuosa y constructiva. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su apoyo y su interu copyright S. Me encanta interactuar con ustedes y leer sus comentarios. Asu que no duden en dejarme sus opiniones y reflexiones sobre este tema en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la filtración superíndice 3N del vídeo? ¿Creen que la reacción superíndice 3N de Can Yaman fue justificada? ¿Cómo creen que las celebridades deberían lidiar con este tipo de situaciones? Me encantaría saber su punto de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los superíndice 3 vídeos. Du copyright genme un like si les gustó superíndice 3 el vídeo y compártanlo con sus amigos. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Además, síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y les mantengo al día de todas las novedades del canal. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la privacidad es un derecho, no un privilegio. Respetemos la vida privada de los demás, seamos famosos o no.